en una ciudad, que aparentemente es Los Ángeles, en la novela, que ha sido devastada por el calentamiento global. Entonces, todo lo que ocurre ahí es fantástico. No sé si me estoy explicando, Juliana, y entonces me regreso y digo, muy bien, ahora voy a ver personajes. ¿Cómo son mis personajes? Y aquí tenemos. Tienen relevancia, tienen profundidad, son principales. Se oponen al protagonista, llevan el peso, quién es mi protagonista, de tal manera que con esto voy a ir contestando a cada uno de estos ítems. Son como preguntas, pero esto es una especie de espejo para que yo pueda desentrañar estructuralmente la novela. ¿Me explico, Juliana? Es justamente la tarea. Muy bien, Mónica, qué bueno que esto es justamente. Maestro, Sí. hay una pregunta ahí del maestro Jesús, Arnoldo Jesús Comparán Lara. Dice, Sí. aprovechando, profesor, ¿qué otras obras hay con el narrador en segunda persona? Por ejemplo, Aura, de Carlos Fuentes. Sí, esta justamente, gracias Félix, justamente la pregunta en la que estaba detenido con Arnoldo. No conozco otras obras, no recuerdo de otras obras que estén escritas en segunda persona, Arnoldo. Sí las he leído, pero no las recuerdo en este momento. Así tan importante. Voy a buscar en mi memoria y para poner esta referencia. Ahora es el mejor ejemplo y no diré que el único, pero sí es muy raro otros ejemplos como este. Muy bien. Graffiti de Julio Cortázar está en segunda. Ah, es cierto. Tienes mucha razón, Mónica Ortiz. Mucha razón. Graffiti de Julio Cortázar está en segunda persona. Así es, la historia del amigo que está en un café y ve en la pared enfrente a un graffiti y entonces el narrador le está hablando a él. Es cierto, Mónica, un angulito ahí a Mónica Ortiz. Juliana, ¿tendremos un correo con el documento con las preguntas o será libre la narración? Juliana, este documento ya lo enviamos desde la primera sesión, la guía para acercarnos. Y que es un documento en Word, y esto que estamos viendo de los elementos de la narración es un documento que enviamos ayer. Es una presentación en PowerPoint, se llama segunda sesión. Ahí está. En caso de que no lo haya recibido, Juliana, por favor, escríbeme a mi correo, que es el que tienen ustedes, y con todo gusto te lo hago llegar. Claro que sí. Para la primera tarea, sí, Maricha nos envió un documento Word común. Dice, por favor, ¿nos podría enviar un documento similar para esta actividad? Sí, Maricha, es el documento que está en PowerPoint, que es la presentación, se llama segunda sesión. ¡Ay, Armando! El cuento Tarde de Agosto, no lo conozco. ¿De quién es? Es de José Emilio Pacheco. Muy bien, no lo conozco. Gracias. Bueno, ahí está. Otro Arnoldo. A quienes no les haya llegado el documento, ya sea que le escriban a la doctora o a su servidor, y yo con todo gusto se los hago llegar. Claro que sí, así nomás un correo. Muy bien. Entonces, el tercer tema es por dónde empezar. Una vez que, disculpen, le voy a bajar un poquito esto.
Una vez que ya hemos desentrañado los elementos de la narración, nosotros tendremos una, eh, como una pedacería, digamos. Es un texto, un rompecabezas. Ya sabemos de qué está hecho, cuáles son sus componentes, pero saber de qué está hecho no garantiza absolutamente nada. Solo sé de qué está hecho, como cuando niños que nos poníamos a desbaratar el radio o algún otro aparato ahí de casa, la lavadora o lo que sea, que nos poníamos a desbaratarlo para ver de qué estaba hecho, pero esto no significa nada. Entonces, la siguiente pregunta, a partir que nosotros le haríamos a un texto, un segundo por favor, Idalia. Claro que sí, en un segundo, Idalia, nada más voy a terminar de desarrollar esto. La siguiente pregunta que habría que formularle a la pedacería que tenemos no es tanto propiamente al libro, sino que empezamos a formularnos nosotros mismos preguntas. Bueno, una es, ¿me gustó o no me gustó esta novela? ¿Qué me gustó de la novela? De toda esta pedacería que tengo aquí, ¿qué me gustó? Puede haberme gustado los personajes, me gusta mucho cómo él o ella o el papá o el vecino se desenvuelven. Me puede gustar mucho los escenarios que se describen, me puede gustar mucho las descripciones, me puede gustar mucho el sentido del humor. ¿Qué es lo que me gustó a mí? Y en este momento empieza un ejercicio de absoluto y puro egoísmo. ¿A mí qué me gustó? Si hay una persona que dice, pues no, fíjate, a mí no me gustó, es tan loco de tiro que ni sabes leer tú de plano las llegas. Porque no te diste cuenta que lo mero bueno es en tal parte. Y como lo dijimos al principio, para ti lo mero bueno es ese, para mí lo mero bueno es este otro. ¿Qué me gustó? ¿Qué partes me gustó? Luego, ¿qué le entiendo? No en términos intelectuales, esto lo voy a subrayar todo el tiempo, no en términos intelectuales. Una novela no es una ecuación de segundo grado, ni de tercer grado, no es una integral, no es una fórmula química. Una novela es una expresión de emociones. Lo que contiene una novela, decíamos ayer, es una idea. Y esta idea tiene un vestido. El vestido podemos decirle que es el género. Una idea que tiene el vestido de género y que nos la va a contar como una comedia donde nos vamos a reír, insisto en, donde habitan los ángeles. Como la idea del abandono de Pancho, creo que se llama. Esta idea del abandono porque su papá sabe dónde está y su mamá se andaba casando con otro caballero y el tío abuelo, Tacho, creo que se llama, por favor corríjanme, y su esposa, etcétera, etcétera. Eso es, todo esto revista una idea de abandono, pero tiene un vestido de comedia. Entonces, si nosotros recordamos la novela, sabemos que los capítulos tristes son el primero y el último, pero en medio nos reímos todo el tiempo. Muy bien. A partir de la idea, en este caso la idea de abandono, a partir de la idea, todo el desarrollo de la novela, todo el desarrollo de la novela, si bien son ideas como esquirlas, digamos, de la idea central, son esquirlas que andan disparando de un lado para otro. Lo que el autor hace es manejar las emociones. Los personajes responden a emociones, reaccionan desde la emoción. Y disculpen si regrese otra vez a La Tregua, pero me parece que es un ejemplo, por tratarse de una novela muy conocida, y yo estoy apostando a que se haya leído ya un grueso
del grupo lo haya leído. Un señor, 49 años, la próxima semana cumplirá 50 años, tiene 3 hijos, es viudo, tiene 3 hijos, está batallando para que le entreguen su pensión. Uno de los hijos, el mayor, le dice que conoce a unas gentes que, pues ahí sí, hoy ahí con unos gastos pudiera. Otro de los hijos es homosexual y la hija, Blanca, anda con su novia. Entonces está enfrentándose ya a los 49 años, que está en el 2021, tener 49 años es empezar a preguntarse, bueno, ¿qué quiero hacer en esta vida? Pero en los 60, en los 50, tener 49 años era ya estar pensando en la jubilación. A esta persona que se va a quedar a vivir de su jubilación y sabe que los hijos se van a ir y se va a quedar solo y es viudo y vive del recuerdo táctil de su esposa, yo te explico por qué, lo inteligente o por lo menos lo sensato sería no hacerle caso a los ojos de Laura Avellaneda. A la hora de que Laura Avellaneda está sacando la punta de los lápices, que es una de las tareas, un contable como es Martín Santomé debe asentar en el diario una serie de números, algunos muy pequeños, y necesita una agudeza finísima en los lápices, y tiene para eso a Laura Avellaneda, entre otras funciones, de su asistencia. Entonces Laura Avellaneda está sacándole punta a los lápices de Martín Santomé y huele delicioso. Es una jovencita de 20 y poquitos años. Tiene un cabello color caoba y unos ojos amielados. Además, la voz dulce y suave y nunca mira de frente, siempre con un dejo de concesión a la autoridad. ¿Es sensato que Martín Santomé le haga caso o que se voltee y diga es una tontería? La sensatez nos dice, no, Martín, olvídate de eso, pero la emoción nos dice, sí, hazle caso. Hazle caso por lo que más quieras, Martín, hazle caso. Eso es la literatura, un manejo de emociones. Y estas emociones viajan en las ideas que se sustenta en la gran idea que es la respuesta a qué quiero decir. No sé si estoy siendo claro. Si gustan, lo repito esto porque es muy importante. Es cierto que adentro de las emociones hay ideas y que son ideas que nos van a permitir a nosotros como alimentar nuestra motor para tomar decisiones. Permítanme un segundo. Armando, ¿habrá algunas novelas donde más que una expresión de emociones es una expresión de ideas y de hechos? Sí, Armando. En todas las novelas hay una mezcla de expresión de ideas y de hechos, pero el motor de la novela tiene dos motores. La idea, ¿qué quiero decir? Y en el desarrollo de la novela, los personajes actúan, accionan y reaccionan al tenor de las emociones. ¿Qué es lo que hace Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa? Se plantea, ¿por qué están apareciendo los muertos? ¿Por qué todos tienen la lengua azul? ¿Por qué los muertos son los amanuenses de la biblioteca? ¿Por qué apareció de pronto uno de los cocineros? Se plantea preguntas, Armando. Y cuando va a actuar en función de las respuestas a estas preguntas, lo que se le atraviesa, y es más importante, son las emociones. Si nosotros pensamos en el Quijote, todo el tiempo el Quijote está buscando desfacer entuertos y subir el linaje de Dulcinea. Pero a la hora que se pelea con los pastores y lo mantean, o con los molinos de viento, o a la hora que
otros pastores le cuentan de Marcela, la bella pastora, que está despreciando a uno de ellos porque ella es tan hermosa que creen los pastores, que cree Marcela, que es tan bella que no le va a hacer caso a nadie. Lo que hace Don Quijote es reaccionar a las emociones, y a la hora que alcanza a Marcela, la bella pastora, y le dice que debe corresponder al pastor, Marcela reacciona con una exposición inteligente, es decir, con ideas. Y los pastores se ven convencidos por las emociones que la inteligencia despierta en ellos. Entonces, las novelas, literaturas, cuentos son una mezcla de esta idea primigenia, la que va impulsando como el gran motor, y estos pequeños motores que son los sentimientos y las emociones que van empujando. Les quiero leer un cuento muy, muy breve, que es muy conocido, para ver esto de las ideas y las emociones. El cuento se llama El gesto de la muerte, de Jean Cocteau. Y el gesto de la muerte, voy a ver si puedo, ¿cómo que a ver? Sí, claro que se puede. Dejar de compartir. Estoy compartiendo en este momento. No, sí. Voy a compartir. Ahí vemos su pantalla, maestro. ¿Qué es lo que ven? Vemos que está entre las ventanas. Si escoge Okay. ahí está Ahí en se el ve internet, El gesto de la muerte, un cuento. perfectamente. Bien, el cuento es todo esto que ven, y dice: un joven jardinero persa dice a su príncipe: sálvame, encontré a la muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Isfahán. El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta: esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? Y la muerte le contesta: no fue un gesto de amenaza, le responde, sino un gesto de sorpresa, pues lo veía lejos de Isfahán esta mañana y debo tomarlo esta noche en Isfahán. Bien, lo que hace el jardinero es reaccionar de un modo emotivo, digamos. Corre, busca la autoridad, busca guarecerse en la autoridad del príncipe. Y el príncipe no dice: espérate aquí, yo hablaré con la muerte porque está invadiendo mi territorio, está en los jardines de mi palacio, que será la reacción inteligente. Decíamos ayer que ante la ruptura de la cotidianidad, en la primera reacción es un error, la siguiente reacción es otro error, y así nos vamos creciendo. Cuando se aparece la muerte en el jardín, que es la ruptura de la cotidianidad, lo primero que hace el jardinero es correr a guarecerse bajo la autoridad de su príncipe, en vez de enfrentar a la muerte y decirle: ¿qué quieres, muerte? Como lo hizo Macario, ¿se acuerdan en Macario, aquella novela breve de Traven? No, ¿qué quieres? Y lo enfrenta. Lo que hace el príncipe es darle un caballo en vez de decirle: quédate aquí, yo voy a hablar con la muerte porque está entrando a mis dominios, muy muerte, pero son mis dominios. Y se va. Hasta en la tarde, el príncipe enfrenta a la muerte y ahí se resuelve el conflicto. Cuando la muerte dice: perdóname, esta es la razón. Gracias a que ante la ruptura de la cotidianidad sobrevinieron dos errores, se puede crear un conflicto y resolverlo. Bien,
Esto es justamente lo que estamos hablando sobre cómo reaccionamos de una manera emotiva. Y así a lo largo de toda la novela son emociones. Recordemos, por ejemplo, que en 100 años de soledad los personajes se mueven por emociones. A lo largo del general Gerinaldo Márquez, los Buendía, Úrsula Iguarán, Remedios la Bella, ¿cómo se llama el de Mariposas Amarillas? Mauricio Babilonia, el Melquiades, el gitano con el sombrero de alas de cuervo, todos se mueven por emociones. En la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira se mueven por emociones. El periodista sabio de Memoria de mis putas tristes, al que va a cumplir 90 años, cualquier persona sensata, diría, yo a mis 90 años no me muevo porque me voy a morir en cualquier momento. Pero ¿qué es lo que hace el insensato del viejo sabio? Se va a un prostíbulo a buscar una prostituta doncella. ¿Sí me explico cómo son emociones? Y entonces es otra invitación. Pensemos en las novelas que nos gustan y pensemos si los personajes son inteligentes o son emotivos. A la hora de que Juan conoce a Juanita en un baile y bailan rico y se echan miraditas y sonrisitas y ella se le pone los cachetes colorados como manzanitas y él se siente ancho como un gallo giro. Y termina el baile y ella le dice, gracias por las atenciones, caballero, me tengo que retirar. Claro que Juan le dice, no, mi alma, yo te acompaño. Y ella le dice, no me puedes acompañar porque soy casada. La sensatez diría, ahí muere. La emoción diría, ¿cómo que eres casada, mamacita? Pues más peor para tu marido. ¿Me explico? Porque es justamente la adversidad, lo que decíamos ayer, y la adversidad como uno de los motores de la narración, lo que impulsa a los personajes. La sensatez es aburrida, y eso lo sabemos todo el mundo. La adversidad es lo que nos causa esta ánimo y ganas de vivir. Sí, Armando, espero haber contestado la pregunta. Margarita, Armando, una gran similitud en este cuento con el de la muerte de Samarra. Sí, efectivamente, Armando, se parece al cuento de Samarra de García Márquez. Así es. Creo que si una novela, dice Eric, una novela no se moviera en emociones, pasaría a ser solo un libro informativo, ni más ni menos. Jamás mejor dicho, Eric, Omar, solo sería un libro informativo, así es. Y tan. Bien. Voy a aprovechar ya el paréntesis para darle a Idalia Martínez referencias de libros narrados en primera persona. Los libros policíacos escritos por Raymond Chandler son todos escritos en primera persona. ¿Quién es Raymond Chandler? Es el creador de la imagen del detective estadounidense que todavía funciona. Gabardina, sombrero de ala ancha, traje impecablemente vestido de traje, con un hablar ronco y un tanto grosero. El investigador de Chandler se llamó Philip Marlowe y Humphrey Bogart lo interpretó 1000 veces en pantalla. Ahora, cuando pensamos en un detective, pensamos justamente como se los acabo de describir. Todas las historias de Raymond Chandler están contadas en primera persona. Y en tercera persona están contadas todas las aventuras, todas las novelas de aventuras. Siempre es a él al que le ocurre tal cosa. Las novelas eróticas suelen contarse en primera persona. Ayer hablábamos de esta novela premiada por la editorial Tusquets en la colección La Sonrisa Vertical. La novela se llama Espera, ponte así,
Y es la historia de un profesor de teatro que a una alumna le tira la onda y él, casado, en vez de decirle, no señorita, no sé por quién me toma, hace la burrada de meterse con una alumna estando casado. Y sí es una burrada, seguramente una burrada muy divertida y muy lo que ustedes gusten, pero eso es lo que hace. Muy bien. Ahí. Sí, Alicia Bautista. En el cuento también se manejan emociones como en la novela. Hay un género literario en el que básicamente se manejan emociones, que es la lírica. Los poemas son expresiones líricas básicamente emotivas. No importa si es un poema político, como el que les mencionaba ayer, de Hombre preso que mira a su hijo, de Benedetti, o bien otro de Ernesto Cardenal que se llama Somoza, o el de López Velarde, La Suave Patria, que en La Suave Patria López Velarde exalta los valores de la patria. En Por qué me quité del vicio, Mamá soy Paquito, pensemos en los poemas más lindos y más queridos de Jaime Sabines. En ellos hay emociones. Entonces, en el cuento, Alicia, se manejan, como en la novela, se manejan emociones. Acabamos de leer este del gesto de la muerte y los personajes reaccionan emotivamente, desde la emoción. Si los cuentos, como lo decía Eric Omar, si los cuentos y las novelas, los personajes reaccionaran de manera inteligente y sensata, sería un libro informativo y no pasaba de ahí. Muy bien, y bien. Regreso entonces, cierro la pausa y regreso a lo que me estaba preguntando. ¿Qué me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿A qué le entiendo en términos de a qué comprendo? ¿Cómo puedo tomar elementos de esta historia que me ha gustado tanto para incorporarla a todo mi sistema de toma de decisiones y que pueda elegir la mejor opción? Nosotros al momento, aparentemente es una tontera, pero al momento de que nos inclinamos por comprar una camisa blanca lisa, que una blanca de puntitos, parecería que es un mero capricho. Y sin embargo, hay todo un sistema de decisiones atrás de nosotros que tiene que ver con el reconocimiento de nuestra piel, de nuestra forma de cara, el propósito de la camisa, la conveniencia de apantallar a tal o cual persona que me vea humilde o que me vea altivo, el gusto de mi papá por las camisas blancas o de puntitos, cómo quiere mi esposa o mi señora o mis hijos que me vean. Hay todo un sistema de toma de decisiones. Bien, cuando yo hablo de cómo comprendo lo que me cuenta la novela, me estoy refiriendo a que parte de esta novela pueda incorporarlo a mi sistema de toma de decisiones. Y así como pienso en que si a mi papá le gustaban las camisas blancas y a mi esposa dice que me veo lechoso y mi hija dice que le recuerdo a su abuelito y si no sé qué, yo diré, el lobo, ¿cómo se vería el lobo feroz con camisa blanca y corbata? Me encantó Caperucita Roja, me súper encantó. Es uno de los cuentos que más tengo en mi memoria y en mi corazón. Y cada vez que voy a tomar una decisión, me pregunto, ¿cómo se vería el lobo feroz en el Mustang que me quiero comprar? ¿Cómo se vería el lobo feroz en la bici? ¿Cómo se vería el lobo feroz con camisa blanca? Entonces, nosotros, al establecer este diálogo con la pedacería que tenemos de la novela o del cuento, justamente es para poder incorporar algunos de estos elementos a nuestro sistema de toma de decisiones. Otra pregunta es, ¿me es significativa esta lectura a mí? A mí, a nadie más que a mí. ¿Me es significativa?
no necesariamente debo contestarme por qué. El hombre, como ustedes bien lo saben, se asemeja mucho al universo. El 80% del hombre es materia oscura, como en el universo. Esto lo dijo Jung, lo dijo Freud, lo dijo Adler, lo dijo Sachs y Ignacio Ramírez. Entonces, yo digo, esta novela me es significativa, me la quedo. Me quedo el personaje, me quedo el diálogo, me quedo con la descripción. Sí, me es significativa. Y yo conscientemente lo asumo o conscientemente rechazo esta novela como significativa, o la aventura, o el personaje, o el diálogo. Si nos metemos en el tiquismiquis de ¿por qué me es significativa? Sería como zarpar en un barco y atravesar o intentar atravesar la materia oscura del universo. Adentro de nosotros hay más misterios que respuestas. Qué bueno que pudiéramos echar luz sobre toda la materia oscura que tenemos dentro. No mala, no mala, no tinieblas, oscura simplemente. Si nosotros supiéramos que hay en esta materia oscura, tendríamos perfectamente claro por qué escogimos el trabajo que escogimos, la carrera que escogimos, la pareja que tenemos, los amigos que tenemos, y no es el caso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Alicia? Muy bien. ¿Preguntas que alguien quiera hacer con micrófono abierto? No. Está abierto el micrófono para Griselda Cifuentes, que tiene la mano levantada. Adelante, maestra Griselda. ¿O está cerrado el micrófono? A ver. No, está bien. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, buenas tardes. Maestro, entonces lo que usted nos comenta sería como esa línea que viene en sus textos, de cuando hacemos esa conexión de las emociones del autor con nuestras propias emociones, es como cuando levantamos la cabeza y decimos, ah, caray, aquí hubo una conexión entre el autor y yo, ¿cierto? Así es, tal cual. Ni más ni menos que eso es lo que ocurre. A la hora de que uno está... Sí, adelante, por favor. No, adelante, maestro, usted. Sí, a la hora de que uno está leyendo y encuentra eso, dice, sí, cierto, oh, qué chido, oye, esto está con ganas y lo subraya, acaba de haber una conexión. Tenemos un encuentro con algo significativo. Y esto significativo, si lo incorporamos a nuestro sistema de decisiones, a nuestro sistema de placer, justamente será un encuentro cercano que tuvimos con la lectura. Nunca mejor dicho. Ahora, podemos ir con nuestro libro y decirle a una persona, mira, te voy a leer esta maravilla. Y le leemos aquella frase o aquel párrafo y la persona no necesariamente debe de coincidir con nosotros. ¿Sí? Pues la persona Exacto. puede decir, ah, qué chido, sí, ajá, sí. Porque tiene otra historia. Sí, maestro, y otra pregunta más. Todas las novelas que ha citado a lo largo de la sesión de ayer y la de hoy me suenan muy familiares durante la época de mi escuela, pero haciendo referencia a novelas contemporáneas, ¿le suena esta que dice La luz que perdimos, de la escritora Jill Santopolo? No me suena, Griselda, y es justamente la razón por la cual yo hablo de literatura clásica. Ah, ok. Porque la literatura contemporánea, como apenas está en circulación, entonces yo les digo, acabo de terminar de leer una novela.
Permítanme un segundo, si me estoy desapareciendo. Leí este libro que es un ensayo de divulgación de la ciencia de humanos de Tom Phillips, publicado en el 2018. En 2019 se pasó al español. Después leí Los Precipicios, esta novela de Quintana, Premio Alfaguara 2021, y se enfila, bueno, estoy leyendo otra que tengo ahí en la recámara, y se enfila después de aquella esta otra novela que es Premio Alfaguara 2014. El problema es que de estos 3 libros no estoy seguro si las 100 personas que están conectadas los conocen, Griselda. Y sería una arrogancia de mi parte decirles, no han leído el Premio Alfaguara 2021, ay, pues pobres. Por eso prefiero hablar de novelas muy conocidas. Sin embargo, con todo gusto puedo hacer una relación de novelas y no solo hacer una relación, sino enviar PDFs de, pues no sé, las 20 mejores, no las mejores, las 20 novelas padres que he leído del siglo XXI. Creo que pudiéramos nutrir esto. Con todo gusto, aquí las tengo. Sí, por favor. Claro. Maestro, pero en el análisis que usted nos pide no hay límites, ¿verdad? Podemos hacer el reporte con una novela contemporánea, aunque no sea de la literatura clásica, obviamente, pero sino el objetivo es disfrutar la lectura. Así es. Ni más ni menos, Griselda. Podemos leer, lo decíamos al principio, a Corín Tellado. Perfectamente podemos leer a Corín Tellado. Ayer hablábamos de los libros de superación personal. Bueno, que algunas personas hablan mal de estos libros, otros hablan bien, otros son fans, otros los ven con desdén, pero son libros que existen. Yo leo a Louis L. Hay, Usted puede sanar su vida, y lo leo y lo releo y lo releo. Y si mis amigos se ríen de mí, pues o sea, una pena, ¿no? El disfrute. Exacto. Eso es lo importante. Entonces, Griselda, si me envía un correo, yo le envío no sé cuántas novelas, 20 novelas. Sí, 21 novelas, novelas breves del siglo XXI que le invitaría a leer, que contemporáneas ahora, todas publicadas en estos últimos 20 años. Y me encantaría después poder comentarla con usted. Muchas gracias, maestro. Muy amable. De nada, Griselda. Maestro, le damos la palabra a Lu Medina. Adelante, Lu. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Lu. Fíjese que ahorita estoy leyendo yo lo que es el Fahrenheit 451. ¿Sí? Entonces, bueno, estoy detectando que está en tercera persona. Sí. Y yo tengo aquí una duda, fíjese, y justo ayer estaba pensando en esto porque es la primera vez que leo a Ray Bradbury. Sí. Y no me llamaba mucho la atención, pero ahorita estoy enamorada del libro y he encontrado frases como muy poéticas. Por ejemplo, no es hermoso caminar de noche, me gusta oler y mirar y algunas veces quedarme levantada y ver la salida del sol. O por ejemplo esta otra, en las últimas horas de la tarde comenzó a llover y el mundo entero era gris. Bueno, yo he detectado en su forma de escribir como algo poético, o no sé si eso sea como que otro subgénero combinado con la narrativa en tercera persona. Entonces esa era mi duda, como si cada escritor tiene su estilo de forma poética, o no sé cómo se le llama esa forma de escribir. Pues sí, es un estilo. Ayer hablábamos, Lu, de que a partir de la ruptura de la cotidianidad y del primer error y de la resolución del primer error, puede pasar 400 páginas o pueden pasar 2 párrafos. ¿De qué depende? Depende de cada autor y de la apuesta que el autor juegue. Decíamos que una de las formas de jugar esta apuesta
es, por ejemplo, ser lírico y construir frases hermosas, párrafos hermosos, unas descripciones bellísimas, de tal forma que el lector olvida un poco cuál fue la ruptura y cuál fue el error para extasiarse con el lirismo. En el caso de Bradbury, él es un escritor que tiene sus principios. Él empezó, a ver, por aquí lo tengo. Él empezó a escribir cuando era muy jovencito, tenía su profesora del high school, le decía que escribiera. Y entonces él veía a su profesora de high school en la playa. Todos los domingos le llevaba un nuevo cuento. Y la profesora amablemente le decía, cámbiale, quítale, pone, etcétera, etcétera. Y él empezó a enviar cuentos a las revistas y se los regresaban. Y entonces decidió poner un clavo en la pared y ahí puso su cuento rechazado, ¿no? Aquí tenemos mi cuento rechazado, entonces, bueno, aquí está mi clavo en la pared. El siguiente rechazado lo quitó y ahí están los dos cuentos, 3 cuentos, 4 cuentos. Dice que le rechazaron tantos que tuvo que quitar el clavo y poner una alcayata. Ya sabemos que las alcayatas son estos clavos de los ferrocarriles, ¿no? Para fijar los durmientes. Bien, todo ese ejercicio, lo que hizo en Bradbury fue construirle un estilo propio, porque decía, si en tal revista me lo rechazan, voy a mandar a Perengano cambiándole un poquito y a otra editorial y a otra editorial, de tal manera que él pudo ir construyendo un estilo lírico, personal y al mismo tiempo muy amplio. Todos estos cuentos los puso en un libro que se me está yendo el nombre del libro, pero es ahí están, me voy a acordar en algún momento cuáles son, pero por eso ocurre tal cosa con Bradbury. Es un escritor muy lírico, digamos. Y uno lee sus cuentos, bueno, a mí me gustan mucho sus cuentos, los cuentos de las crónicas marcianas o las doradas naranjas al sol. Sí, no sé si contesté, Lu. Sí, muchas gracias. Bien. Ahora voy a quedarme aquí pensando cuál era el título y que no lo encuentro por ninguna parte. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Armando, adelante Armando, por favor. Armando. Adelante, Armando. Listo. Gracias. Que la obra a la que usted se refiere sobre Ray Bradbury, sí. Creo que se titula Zen en el arte de escribir, que es un conjunto de ensayos donde él explica de manera muy personal cómo asume la escritura y cómo escribió, por ejemplo, la mayoría de sus cuentos y su novela de Fahrenheit 451. Y dice que hay que escribir con esa pasión que haga arder el papel. Por eso la novela se llama así, Fahrenheit 451, porque es a la temperatura en la que arde el papel. Sí, para el caso de Fahrenheit así es, pero yo no es el libro al que hace referencia Armando es su como consejos para escribir y sus confesiones como escritor, pero yo estaba buscando un libro con sus primeros relatos, que es todavía un libro muy temeroso, ¿no? Lu, si le es posible conseguir una novela que se llama La muerte es un asunto para solitarios, de Bradbury, y confrontar esa lectura con Fahrenheit, encontrará una enorme diferencia. La muerte es un asunto para solitarios, es una novela muy linda,
pero es una de sus primeras novelas, donde todavía no agarraba como calorcito en la mano ni colmillo. Ya en Fahrenheit sí realmente ya es un escritor consagradísimo. Entonces, pues nada más le paso esto como un chisme, ¿no? Para poder ahí confrontar los gustos. Lo de La muerte es un asunto de solitarios es una novela muy como larvaria, digamos. ¿Alguien más desea comentar algo más? Armando, ¿fui claro, Armando? Bastante claro, maestro. Muy bien, gracias. Continuamos. Ay, se me hace que Adelante, Ramón, por favor. Listo, Ramón. Voy a abrir cámara también, Ramón. Ok. Ok. Ahí está. No sé si la cámara me pueden ver, pero si me escuchan, está bien. Perfectamente, Ramón. Adelante. Ok. Sobre el asunto de la lectura que se está hablando ahorita, de este tema, como les decía la otra vez, yo tengo un club de lectura de las personas de la tercera edad. Sí. Tengo alumnitos, diríamos alumnitos compañeros, más que alumnos, ¿no? Yo los considero más compañeros porque es muy horizontal nuestro círculo de lectura y hay cosas que me he dado cuenta que he estado buscando encontrarles a ellos algo que les interese, entonces he tirado para todas partes, no me he ido por una sola cosa. Desde La tregua de Benedetti, porque ellos mismos me la sugirieron en algún momento, que les gusta mucho la poesía de Benedetti, y la verdad es que he releído la tregua ahora diría que como casi 30 años, un poquito más, desde que la leí cuando era joven, bello y esbelto, de labios carnosos y húmedos, cuando estaba en la prepa, ¿verdad? Y créanme que no me acordaba del final. Claro. Y volví a llorar. Claro. Y me agradecí tener tan mala memoria. Claro. Claro. Y entonces, ¿cómo también esto de las emociones que hablaba, profe, de la novela y cómo se mueve todo esto con nuestra vida personal, cómo empecé a recordar todo lo que viví cuando era joven, incluso llegué a recordar cosas de en qué momento la leí y debajo de qué árbol y en qué chavita de aquella época estaba yo enamorado. ¿Cuál era la escena esa de mi vida privada y mi vida personal y la novela? Entonces, todo esto me ha gustado mucho el diplomado porque, de alguna manera, ahorita que hablaba de las 21 novelas que le han gustado a ustedes del siglo XXI, pues yo creo que este tipo de canon son muy, muy, muy útiles para nosotros, los mediadores de lectura, que tenemos la obligación de escuchar un tema por semana. Entonces yo tengo dos clubes de lectura, uno para personas mayores de 40 años y otro para jóvenes mayores de 70. Entonces tengo gente hasta de 83 años. Y la verdad es que me han enseñado muchísimo, no a la literatura, Claro. a vivir. Sí. Y es un maravilloso como en un club de lectura de las personas de la tercera edad, al sábado, porque los sábados cuando nos vemos, nos despedimos y algunos de ellos me dicen, bueno, yo no sé si nos vamos a volver a ver el sábado, pero de entrada yo les digo que yo sí voy a leer lo que propongamos. Si ya no llegué, ya no es culpa mía. Me podía pasar media hora hablando de eso, pero no, está bien, con eso está bien. Y le agradezco, maestro, le agradezco mucho su clase, realmente muy agradable. También me ayuda mucho a llenarme de energía para y esta energía llevarla los sábados en este círculo de lectura que tenemos, el Caracol Aventurero. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Ramón. Eso que nos está compartiendo es una hermosura realmente y se lo agradezco de corazón.
Cuando nosotros nos metemos a una novela, lo decíamos antes, o a un cuento, a un texto literario, nuestro cerebro cree que es cierto, efectivamente, y por eso lloramos. Yo también lloré a la hora de que, bueno, no voy a decir a la hora de qué pasó con Laura Avellaneda, porque a lo mejor alguien no la ha leído y no lo quiero vender. Pero a la hora del final, yo chillé como un enano, desde luego que sí. Le agradezco mucho a Ramón que nos esté compartiendo sus sensaciones. Y el cerebro cree que se está muriendo gente en las novelas. Y por lo tanto, suma a esa sensación todo nuestro entorno. Abajo de qué árbol estaba, como lo dice Ramón, hacía frío o calor, qué pantalón traía puesto, me estaba tomando una limonada o un café, qué es lo que ocurría conmigo, porque todo eso está integrado cerebralmente en el momento de la lectura. Y perfectamente uno puede voltearle y decirle a Laura Avellaneda, mamacita, ¿me pasas una servilleta, por favor? Cuando no, dijo, nuestro cerebro sí lo cree. Muchas gracias. Espero que esta experiencia de Ramón la podamos tener todos efectivamente y que cuando leamos, esta es la verdadera comunión con la lectura. Gracias, Ramón, una vez más. ¿Dónde está Ramón? ¿En qué parte de México? ¿Dónde está? Si puede levantar la mano el maestro Ramón para activarle el micrófono. El maestro Ramón sí tiene Listo. abierto el micrófono, sí. Sí, no. Ahí estoy, vivo en Culiacán, Sinaloa. Aquí estamos haciendo mediación lectora en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tengo una sala de lectura que se llama Sala de Lectura del Caracol Aventurero. Ahí cumplimos 5 años, si Dios quiere. Ahora en septiembre no vamos a celebrar como un baile, como habíamos planeado, pero de manera virtual estaremos ahí celebrando con alguna lectura. Y como le decía, para mí es muy importante este trabajo, esta capacitación que usted nos ofrece, que nos ofrece la universidad, porque nos retroalimenta el estar hablando del mismo tema y el estar hablando con otras personas que tienen un cable que uno trae también. Pues dices tú, de aquí soy, es que yo llegué al lugar indicado, aquí con este señor Gerardo Segura, aquí es, no es allá, no es enfrente, no, aquí es, aquí en este momento. Y eso me encanta porque es una etapa de mi vida esta que estoy viviendo, donde la lectura para mí se convierte en una cosa que hay que dar, en una cosa, no es un trabajo en el sentido estricto de la palabra. No se me paga por esto, yo hago otras historias en la universidad para vivir. Diríamos, la lectura es un extra y gracias a la universidad que me prestó un espacio y ahora estamos en este área virtual y capacitándome. De eso se trata, de capacitarse. Gracias. Gracias una vez más, Armando. Ramón, perdón. Muy bien, si no hay otra pregunta, quiero seguir porque es importante terminar. Yo no sé, vamos a quedarnos yo creo que aquí hasta las 1000 para poder terminar. Muy bien, ¿cómo podríamos nosotros sacarle mayor jugo? De cualquier manera, Félix, doctora, si alguien desea levantar la mano, yo con todo gusto vuelvo a parar, que creo que tengo mis notas. ¿Cómo sacarle mayor jugo a la lectura que tengo ya en pedacería en mi escritorio? Bueno, la recomendación, la sugerencia es leer libros escritos en mi idioma. En español, en mexicano, porque puedo entender giros de lenguaje que se pierden con las traducciones. Creo que lo había comentado, no estoy seguro si ya lo había comentado en otra de las sesiones, pero les consigno la historia que le pasó a la editorial Alfaguara Anagrama. Le compró los derechos de autor a Alessandro Barico de su novela Seda. Y el traductor de Alfaguara de Anagrama hizo su trabajo, pero también el editor de Italia le vendió los derechos a la editorial a la editorial Oveja Negra de Colombia.
Si hay alguien de Colombia conectado, podrá desmentirme. Entonces, el traductor de la editorial colombiana hizo también su trabajo. La novela es una novela erótica entre un joven y una mujer joven que a lo largo de la novela se conoce como la muchacha o la muchacha de cabello largo. El traductor de anagrama tradujo la palabra ragazza como muchacha. El traductor de Colombia tradujo ragazza como niña. Entonces, mientras que los lectores de una editorial veíamos una historia erótica, los lectores de otra editorial veían una historia de paidofilia. Solamente porque una palabra fue traducida en otro sentido. Puede ser divertido cuando nos enteramos de esto y decimos, chale, qué loco, yo estaba pensando que la niña, etcétera, y nos reímos y podemos comentarlo a la hora de los amigos. Pero lo que ocurre en nosotros al estar frente a una novela donde una niña envía a una persona para que tenga una relación sexual con el caballero porque ella no quiere y no puede tenerlo, hay un montón de cosas que se nos van produciendo en la cabeza cuando el autor lo que quiso decir es que una muchacha le pide a otra muchacha que en su nombre vaya a hacer el amor con el caballero. Es muy distinto la conversación y los favores entre muchachas que entre una niña y una muchacha. De ahí que la invitación es para que nosotros podamos leer en nuestro idioma, en español. Y una vez que vayamos tomando práctica, entonces sí podemos ir pensando en leer en obras escritas originalmente en otra lengua. Y lo segundo es, si fueron escritas en un momento que me sea más o menos contemporáneo, perfecto. ¿Por qué? Porque nos enfrentaríamos a un aparato cultural en perpetuo movimiento. Lo que para nosotros es lo más natural del mundo, que un día llegue nuestra hija y nos dice, oye papá, ya de plano, Panchito y yo no vamos a vivir juntos. Ah, hija, qué buena onda, ¿y cómo le van a dar? Pues que fíjate que ya le dieron una chamba, entonces vamos a empezar a buscar casa. Ah, hija, qué buena onda, ¿en qué nos podemos ayudar? Hoy, 2021. Y todo mundo conservamos fresco en la memoria la escena donde Fernando Soler y Marga López abofetean a la hija porque se descubre que tiene novio. ¿Recuerdan aquella escena de cuando los hijos se van? O creo que es cuando los hijos se van con Fernando Soler. No me hagan mucho caso en esto. Muy bien. Por lo tanto, habría que, la sugerencia es leer novelas escritas originalmente en nuestro idioma, de ser posible en mexicano, por todo lo que significa leer una novela en argentino, por ejemplo, o una novela en colombiano, que leer una novela en mexicano. No es una limitante gravísima, pero sí es para empezar a entrarle a este desmembramiento de toda la pedacería a la que me refiero, y también de ser posible en nuestro momento histórico. Recordemos que Romeo y Julieta, este monumento de la literatura romántica, ocurre entre dos adolescentes. Ella tiene 12 años, acababa de cumplir 12 años, acaba de cumplir 13 años la semana pasada, eso aparece en el acto primero, y él tiene 14 años. Toda la historia transcurre en una semana. Y a la hora de que se representó Romeo y Julieta en el Teatro Isabelino, como lo sabemos, Julieta la hizo un varón porque no era posible que tuviera una mujer a escena. Son cartabones culturales. Para poder procesar esta información tenemos dos alternativas, o decir, no, hombre, no le hace, como quien lo va a entender. La otra es empezar a moverla al malacate interior y decir, a ver, entonces, ¿cómo es la reacción de Julieta? Esta nena hermosa de cara pálida y mirada angelical, y ese Romeo que es descrito como que llora en las mañanas y suma sus lágrimas al rocío. ¿Cómo que ella fue representada por una mujer, por un hombre?
Bien, esa es la sugerencia, empezar a leer en español, en mexicano de ser posible, y de ser posible en nuestro momento. Y recordar que en literatura nada es bueno, nada es malo. Todo es eficiente o no eficiente. Todas las palabras, y para eso era la parte de la tarea que había que entregar hoy, todas las palabras en una obra literaria están al servicio de la historia que se cuenta, no al servicio de la erudición del autor. Si un autor quiere ser erudito y apantallar a los amigos, que invite a los amigos a su casa. Veíamos ayer el ejemplo del Nombre de la Rosa, en la que Umberto Eco es un erudito y eso pudiera limitar a los lectores. Pero al interior de la novela, toda la erudición de Umberto Eco, como al interior de la novela Palinuro de México, toda la erudición de Fernando del Paso están al servicio de la novela. No son actitudes arrogantes de los autores. Si nosotros consideramos esto, que todas las palabras, todas las palabras empujan a la novela, y cuando una palabra no la empuja, automáticamente la rechaza, la retrasa. Vamos a trasladar esta sentencia tan absurda de la política que dice, si no estás conmigo, estás en contra mío. Bien, en literatura, si una palabra no empuja, retrasa automáticamente. De tal manera que cuando una palabra retrase, que sea por nuestra ignorancia. Que yo diga, ¿qué quiere decir la palabra melocotón? ¿Por qué los personajes están peleándose por un melocotón? ¿Qué quiere decir melocotón? Y poderme lanzar al diccionario para que esa palabra no sea una piedra en la narración, sino que sea un estímulo para que la narración vaya más rápido, de una manera más eficiente. Otro de los defectos de las palabras es que si no lo retrasa, entonces sea un distractor. Y es lo que ocurre con la novela La cabeza de la hidra, de la que hablábamos ayer de Fuentes, en la que él se la pasa distrayendo todo el tiempo. En la literatura de terror y en la literatura policíaca es frecuente el uso de los distractores. Y es frecuente justamente porque se trata de que el lector deje de utilizar el razonamiento para que se vaya directamente a la emoción. En la literatura de terror, lo que el autor trata es partir de un momento real, en un espacio real, con personajes reales. Y poco a poco va sacando del ámbito de la realidad a sus personajes y los va metiendo en el ámbito fantástico. Quien haya leído Drácula recordará que el ingreso al mundo fantástico de Drácula es durante el viaje en carruaje por esta sierra de Transilvania, con el chicotazo del cochero sobre los caballos, el aullido de los lobos, la negrura, la espesa negrura alrededor del carruaje, la caída de las piedras en el precipicio, el ulular del viento en los árboles. Todo va creando una atmósfera para que el personaje salga del mundo real, haga el viaje en carruaje y cuando llegue al castillo de Drácula ya esté de acuerdo en todo lo que va a pasar dentro del castillo. Muy bien, para eso son los elementos distractores. Pero si un autor maneja un elemento distractor y no empuja la historia, entonces nosotros podríamos entrar así en suspicacia de decir, el amigo es arrogante o ¿qué le pasa? No. Veo, perdón. María Luisa Gómez, gracias María Luisa. María Eugenia dice, hay tantas cosas que te sorprenden que encuentras al escribir una novela, cuento que cada
que la lees encuentras algo diferente. Sí, María Eugenia Vadillo, se encuentra algo diferente y además, porque como sabemos, nosotros somos diferentes. Lo acaba de decir Ramón. Leyó La Tregua cuando era joven y ahora la vuelve a leer. ¿Qué hay en medio cuando era joven, bello, esbelto, de labios carnosos y húmedos? No tenía ni un centavo de vida. Todo estaba por delante. Y ahora nuestro amigo Ramón tiene toda una vida recorrida y entonces puede confrontar su vida con la mismita lectura. Los que cambiamos somos nosotros mismos. Diana. Claro que sí, con todo gusto. Diana, puedo compartir todas las novelas. El único problema es que no recuerdo las que voy citando. Las digo al tenor de esto que estoy hablando. Si ustedes me hacen el favor de mandarme un correo, yo con todísimo gusto puedo enviarles las novelas en PDF. Y para quien desee puede enviarme una USB de 32 gigas para enviarle a mi biblioteca electrónica. Cuenten con ella. Mi biblioteca electrónica pesa 16 gigas y es de ustedes desde este momento. Sofía Isabel, me gusta leer El pájaro del alma de Mijail Shunit, a mis alumnos de bachillerato. Sofía Isabel, ¿querrá compartir por qué le gusta leer este libro a sus alumnos? Perdón, déjenme activar. Sí, que si puede levantar la mano, la maestra Sofía. Por favor. Dice que no funciona su micrófono, Félix. Ok, entonces que lo escriba y se lo leemos al maestro. Ok. Félix, a lo mejor estoy pensando que para compartir este archivo que comenta el maestro con libros, se puede subir aquí en el grupo de Teams, ¿no? También para que ellos lo tomen. Sí. De hecho, no sé si recuerden que les compartimos 2 enlaces. Uno nosotros con los documentos que el maestro Gerardo nos... disculpen, pero está lloviendo aquí para acá, para esta parte de la ciudad. El maestro nos pasó unos documentos y les compartimos un Drive, un Google Drive, y Juliana, por ahí está Juliana, nos compartió toda su biblioteca también. Entonces, sería ideal que nos empezáramos a compartir toda esta información desde un punto y que pudiéramos tenerla. Puede ser en el Drive de Juliana, puede ser en el Drive de nosotros, o puede ser en el grupito de los maestros de la universidad que se han integrado a él. Si quieren, ahorita voy empezando a compartir el enlace de Juliana, el de nosotros y el del equipo, para que pues todos lo puedan usar el que más les convenga. Sí, Félix, yo puedo compartir ahora que hablamos de esto, yo puedo compartir, he leído aquí en el encierro de la pandemia, he leído 64 novelas, con todo gusto se las puedo compartir, que son las novelas del encierro, todas son novelas, casi todas son novelas breves y uno que otro libro de divulgación de la ciencia. Estoy seguro que más de la mitad de las 64 les van a gustar mucho y buena parte de esas son de las novelas del siglo XXI que hablaba hace un momento. Brenda Infante, qué gusto esto. Dice Brenda Infante que hoy alguien llegó a la biblioteca en la que trabaja y donó 36 libros, entre los cuales iba la novela Seda, que le parece una coincidencia genial que estamos hablando de Seda. Seda es uno de los libros que les puedo compartir justamente de estos 60. No lo leí en el antepasado. Bueno, algo más para terminar. Me falta todavía un cachito más de compartir, pero nada más puedo seguir. Con todo gusto, Griselda, les comparto la novela así como lo está comentando
el maestro Félix. ¿Cuáles enlaces, María Luisa Gómez? ¿Pueden poner los enlaces nuevamente, por favor? Creo que sí, con gusto. ¿Cuáles enlaces? Gracias, Isabel. Pero el enlace de grupo de Teams es este que en el que está activo ahorita, Diana. Si quieren, ahorita se los voy compartiendo, Mari. Son 3 enlaces que les voy a compartir. Okay. El de Juliana, que nos, no, Juliana, nomás recuérdame que sí es correcto, tú no lo compartiste, que son un buen de libros. Ahí está el enlace de Juliana. Sí, se los acabo de compartir. Ahorita les comparto el enlace donde el maestro nos compartió unos y les quedó pendiente el enlace para agregarse al equipo de Teams. Denme un minuto. Bien, entonces, si estamos de acuerdo, déjenme terminar de uno de los elementos que se me quedó pendiente ayer, que es la estructura de la novela. Nosotros tenemos que físicamente un libro está compuesto, está formado en cajas. Cada una de estas cajas puede estar escrito en un tipo de letra que se llama redonda o en un tipo de letra que se llama cursiva o bien en negritas. Eso me parece que es claro. Sin embargo, hay un elemento que pocas veces es atendido y que quiero llamar su atención justamente porque aparece en este libro de Pilar Quintana, que es el Premio Alfaguara 2021, y que son los colgados. A la hora de que un autor está construyendo la tensión, decíamos ayer que el autor es el autor que construye al narrador. El autor sabe en qué termina la historia y por lo tanto tiene la capacidad para construir la tensión. Muy bien. Les voy a poner este ejemplo, espero que se pueda ver. Tenemos aquí, termina este párrafo. Luego tenemos un colgado que se llama y luego continúa. Después hay otro colgadito aquí que equivale más o menos a 2 golpes y después hay otro colgadito aquí. La primera parte de la novela es una novela con 3 partes. La primera parte de la novela va haciendo estos colgados hasta llegar a la segunda parte de la novela. Esta segunda parte, a partir de aquí, los colgados se transforman en páginas falsas. Permítanme un segundo para encontrar la falsa. Empieza la narración y al llegar a un punto, en vez de tener un colgado, lo que hace es pasar hasta una nueva página, dejando una falsa de por medio. ¿Qué significa esto? Nos hemos dado cuenta que esto ocurre en la composición de los libros. Justamente así es como podemos ir creando la tensión. Ya sea, la tensión se crea a partir de estos espacios tipográficos que viene compuesto con redondas o con cursivas o con negritas, o bien pueden ser estos espacios que van dejándose entre algunas partes del libro para que nosotros podamos crear visualmente la tensión y podemos tener también esta tensión haciendo paréntesis en la historia. Por ejemplo, en el libro de Stephen King que se llama La sombra del vampiro en español, hay un apartado en la que el
se va diciendo que el pueblo es de tal manera y que tiene una colina y que hay unas casas y es un dibujo del pueblo este. Permítanme porque es importante que les diga cómo se llama el pueblo, que sí se llama. Se llama La sombra del vampiro y en inglés se llama Salem's Lot. Cuando está a punto de empezar a contar por qué puede haber un vampiro en el pueblo, el autor hace un paréntesis, una pausa para crear tensión, y la pausa consiste en explicar por qué ese pueblo se llama Salem's Lot y no como le pusieron los fundadores, que es un pueblo X, qué sé yo, ¿no? Bill, lo que ustedes gusten. En ese pueblo, que se llama Bill, con lo que sea, Bill's Bite, lo que ustedes gusten, en ese pueblo hay un baldío. En ese baldío vivía una cerda, tenía su propietario, y el propietario todos los días le iba a echar desperdicios y la cerda, que se llama Jerusalén, se alimentaba de este desperdicio. Cierto, a la cerda, en vez de decirle Jerusalén, se le decía Salem. Ya ven que en inglés la abreviatura es con las últimas sílabas, no con las primeras. Salem's Lot, es decir, el lote de Salem o el lote de Jerusalén. Ok. Un día, una persona va al lote de Salem y avienta un bebé recién nacido. Conocemos historias de personas que paren a su crío y que se deshacen de él. Este es el arranque de la novela El perfume, que es muy conocida también. La mujer que es vendedora de pescado y está en las orillas del río Sena, ya a punto de dar a luz, y entonces lo que hace, está pelando de escamas un pescado. Cuando ya da a luz, abre las piernas, permite que el bebé salga y con el cuchillo que estaba pelando, limpiando el pescado, se corta el cordón umbilical, cierra las piernas esperando que el bebé ruede y caiga en el río. Esa es la primera página, no estoy contando nada extraordinario. Ese es el caso de la mujer que va a aventar al bebé recién nacido a Salem's Lot, al lote de Salem. Es tal el desagrado que se genera en el pueblo que los habitantes dejan de llamarle como se llama el pueblo para llamarle Salem's Lot, porque es como se conoce. Esto que acabo de contarles es un distractor. Hay que saber identificar los distractores, porque son pequeños focos amarillos que nos va poniendo el autor para decirnos a partir de este momento tal cosa. A partir de este momento empieza la segunda parte, la tercera parte o lo que ustedes gusten. Muy bien. Y lo otro que quiero comentarles es poner atención especial en los nombres. Cuando hablo de que nosotros pudiéramos empezar a leer libros escritos en español y de ser posible en mexicano, la idea es que tengamos en cuenta los nombres de los personajes. Sabemos que estamos ante un autor cuando este autor elige con precisión y con malicia los nombres de los personajes. Si hay un personaje que sea resplandeciente, que resuelva problemas, que ayude a pensar a otros, que dé el mejor consejo, que a donde quiera que él vaya siempre es bienvenido y la gente sonríe y se pone contenta de recibirlo, le invita un café, una cerveza, a comer. ¿Cuál sería el mejor nombre de este personaje? Podemos pensar en Joaquín o en Pancho o en Pepe. El mejor nombre tiene que ver con Sol, y si está escrito en mexicano, perfectamente se puede llamar Heliodoro, porque es justamente Heliodoro significa el del sol.
Si nosotros tenemos en nuestra historia a una mujer peleonera, guerrera, inquisitiva, no peleonera en el sentido de pleitista, de peleador callejero, sino en el sentido de estar inquiriendo, estar luchando porque se haga la verdad o porque se sepa o porque... ¿Cuál sería el mejor nombre para un personaje de estas características? Apenas lo iba a decir, pero ¿cuál sería el mejor nombre? A ver. Ah, qué bueno, Dulce Marisol, que la leyó, la felicito. ¿Le gustó la historia de Claudia, de las Claudias? ¿Alguien quiere proponer cómo se llamaría el personaje que es inquisitivo, luchista, así alzado? Gracias, Armando. Me hubiera gustado mucho ser su profesor de literatura en prepa. A mí también. Margarita Huerta, ¿es para proponer el nombre de la persona luchista? No, si un personaje es dubitativo, se llamaría Margarita. Si un personaje es luchista, se llamaría Marta. ¿Por qué? Pues justamente porque Marta es el femenino de Marte, que es el dios de la guerra. Si un personaje, como es el caso me agarro de ahí, de lo que acaba de comentar Dulce Marisol, si un personaje se llama Claudia, entonces va a ser un personaje que ande trastabillante por la vida, y es exactamente lo mismo que hacen los personajes de Los Precipicios, de esta novela de Los Precipicios. Madre e hija se llaman Claudia. ¿Qué significa Claudia? Cojo. Claudio, cojo. Y el que es cojo anda dubitativo y errante por la vida. Entonces, ¿cómo se llaman nuestros personajes? Santiago, ¿cómo sería un personaje Santiago? ¿Cómo sería un personaje que se llamara Jesús? Un personaje que se llame Alma, Luz, Engracia. ¿Me explico? No es una obligación, pero si nos fijamos en el nombre de los personajes, nos puede ayudar a este despedazamiento en el sentido de la pedacería de cada uno de los elementos de la narración. Muchas gracias, Alicia. Es muy emocionante aprender. Margarita, sí, Margarita, ¿por qué un personaje dubitativo se llamaría Margarita? Bueno, justamente por lo que ya sabemos, ¿no? Me quiere, no me quiere, sí, mucho, poco, nada. Me quiere, no me quiere, sí, mucho, poco, nada. Es la dubitación y estamos deshojando la Margarita. Griselda, por eso se refiere a la malicia. Muy bien. Muy bien. Catalina María Pérez, Armando Guerra. Que así se llamaría un personaje que esté... Muy bien, ¿cómo se llamaría un personaje triunfador? Propone María Luisa Gómez el nombre de Alejandro. Ese sería para un triunfador. O un triunfador es César, por el César. Cuando hay un personaje que se llama Laura, sabemos que va a tener un buen fin, porque va a ser Laura de Laurel, el laurel de la victoria. En la novela de Goethe, en Fausto, sabemos que pase lo que pase, tendrá buen fin, porque Fausto, como Faustino, significa feliz, etcétera, etcétera. Bien. ¿Alguien quiere comentar? ¿Algo más? Magnus. Bueno, te voy a dedicar estos últimos minutos al trabajo que tendrían que entregar para aprobar el diplomado. Si nadie más quiere comentar, aparte de lo que aparece aquí. Gracias, Palomino.
un abrazo también para usted. Bien, decía al principio que las personas que deseen obtener su diploma, y la verdad sí, los invito a que trabajen por obtener su diploma, las personas que deseen obtener su diploma tendrán que entregar un trabajo final, un solo trabajo final. Cada uno de los módulos tendrá un trabajo de cada uno de ellos. El trabajo para mi módulo es el envío de una novela desmembrada con esto que acabamos de ver, más las preguntas que acabamos de ventilar en esta sesión. Las preguntas que ventilamos en esta sesión son: ¿qué me gusta? ¿A qué le entiendo o lo comprendo en términos de sumarlo a mi sistema de toma de decisiones? ¿Me es significativo o no puede ser significativo o de entretenimiento? Ok. El trabajo para poder aprobar este módulo es enviarme, además de las dos tareas, enviarme esta tercera tarea diciendo la respuesta a estas tres preguntas. Ahora, si alguien desea presentar su trabajo final partiendo de este módulo, vamos a ahondar en estas tres tareas. Le ruego a la persona o a las personas interesadas que puedan elegir una novela. Nos podríamos poner de acuerdo para coincidir en la novela que le hayamos leído cada uno de ustedes y yo. Una persona, alguien. Margarita Huerta dice, sí, yo quiero trabajar con esta novela. Y Rocío Martínez dice, sí, yo también quiero trabajar con esta otra. Y Palomino dice, sí, yo también quiero trabajar con esta otra. La idea es que yo las haya leído. Muy bien. El trabajo final del diplomado será extender estas tres tareas de una manera más o menos profunda para que nosotros adquiramos la habilidad para desmembrar un cuento o una novela y poder ayudar o guiar a las personas que se acerquen con nosotros con el ánimo de leer, o bien tener las herramientas para poder acercarnos a otras personas y decirles por qué tal o cual libro tiene más capas que las que aparentemente es la pura anécdota. Alguien dice, pues yo a Romeo y Julieta nomás le vi que al último se mueren, pero fue todo lo que le vi. Si nosotros trabajamos este proyecto, entonces habremos adquirido las habilidades para desarrollarlo durante todo un año, casi un año, de aquí a marzo del próximo año, para poder ver cuáles son los distintos elementos que van conformando a Romeo y Julieta. El elemento del poder, del amor, de la lírica, de la toma de decisiones. Es decir, abriríamos la novela como se abre el fuelle de un acordeón, para que le entre aire y pueda soltar su música. ¿Me explico? Entonces, quien esté interesado en trabajar en el análisis de una novela para poder como despertar el gusto, para que nosotros podamos acercarnos con mayor elementos a una obra literaria y acercar a otras personas a una obra literaria, los invito entonces para que nos podamos comunicar por correo y empezar a hacer el análisis. Yo particularmente soy afecto a desmenuzar una obra literaria y me fijo en tiempos verbales, en tiempos, en espacio, en construcción de frases, en todo el análisis del discurso de la obra literaria y poder no ver a la obra de frente,
sino poder voltearla y ver cómo está tejida y cosida por atrás. Exactamente como le hacen las costureras cuando uno le lleva una chamarra y le dice, ¿me la puede arreglar? Lo primero que la costurera hace es voltearla y ver cómo está cosida para ver si le entra o no le entra. Bien, los invito entonces a quien desee hacer su trabajo final para que propongan un cuento, una novela, y poder voltearla, desmembrarla, tomando elementos de este módulo y de cada uno de los módulos que siguen, o de algunos de ellos, de los módulos que siguen, para que nosotros podamos acercarnos mejor a una obra literaria y a partir de ese acercamiento podamos adquirir habilidad y acercarnos a otras obras literarias. No se trata de entrar a una novela, saber de qué se trata y cerrarla. Hay un montón de elementos que la componen, como ya vimos aquí, personajes, espacio, trama, voz narradora, etcétera, etcétera. Y vamos a entrarle con gusto y con placer. Muy bien. Ahora sí, vengan las preguntas. Vamos a abrir los micrófonos, si nos permiten, a todos. Claro que sí, Ana Arellano. La primera tarea es contestar la guía. Bueno, la primera tarea sí es contestar la guía general para acercarse a textos literarios. La primera tarea era ver la historia que se cuenta, la voz narradora, la estructura y los personajes. La siguiente tarea era seguir viendo vocabulario y contexto. Y se complementaba con ir contestando cada uno de los, elementos de la narración que vimos en la presentación que ahora mismo comparto. A ver, en la presentación que ahora mismo comparto y que ustedes ya tienen por ahí, que es... Maestro Gerardo. Sí, dígame. Les comento también a los maestros que usted nos hizo llegar los documentos del diplomado y ya están ahí en uno de los enlaces que se les compartió. Ahí está el PowerPoint y lo pueden ver. Bien. Esa es la tarea de ayer, que está un poquito como empalmada porque se nos fue un módulo por ahí, que no lo vimos. Eso es. Si a alguien le interesa entrar a una obra literaria y hacerle al cirujano de una obra literaria, bienvenido, vamos a trabajar esto para el trabajo final del diplomado. ¿Alguien más? Sí, Rosalba Santana. En el trabajo final trabajaríamos con la misma novela con la que hicimos las dos primeras tareas, pero perfectamente pueden elegir otra, perfectamente. Yo les voy a enviar estas 60 y tantas novelas que dijimos, con todo gusto, novelas breves en su mayoría, uno que otro libro de divulgación de la ciencia. Si ustedes quieren echarle un ojito, a través del correo podemos ir rebotando ideas. Claro que sí. Hay algunas novelas que, bueno, a mí son mis preferidas, por ejemplo, Seda es una de mis novelas preferidas, pero cada quien. Claro que sí. O Corín Tellado, es absoluta. O Marcial Lafuente Estefanía. El otro día estaba viendo que yo por aquí tengo una de Estefanía. Claro que sí, Rosalba. ¿Alguien más? Voy a abrir también los micrófonos y las cámaras, maestro, para que si alguien... Blanca. Sí, ya, los micrófonos ya están, las cámaras, y si pueden, a ver, Dulce Marisol, la tenemos en pantalla. Maestro Adelante, Gerardo, ahí los tenemos. Si quieren nada más, por favor, maestros, comparan, invitado, si pueden apagar tantito la camarita para darle el realce adecuado a la maestra Dulce que quiere hacerle un comentario a la maestra, y poco a poco vamos activándolos. O si no, voy a tener que desactivar las cámaras, Sí, muy bien. Adelante, maestra Dulce Marisol. Maestro Gerardo,
Buenas tardes, un gusto escucharlo. Sí, quería comentar lo mismo. Yo había iniciado con una novela, pero ahorita que estoy viendo que vamos a desmenuzarlo así más, pues mandé una que había leído recientemente, pero me gustaría trabajar más en otra que me gusta más. Entonces, cambiar, nos dice, ¿verdad? Sí, claro que sí. Debo hacer una aclaración. Por acuerdo de los organizadores, solamente podremos tener hasta 20 personas para desarrollar un trabajo final con cada uno de los instructores, porque yo no podría trabajar 53 novelas diferentes. Digo, sí me encantaría hacerlo, pero tendría que pasarme sin bañar y sin cenar, yo creo, cada una de esas. Además les quiero presumir, miren mi novela de Kate Luger, es una novelita de estas del oeste y que es perfectamente disfrutable. O sea, se vale de absolutamente todo. Claro que sí, Dulce Marisol. ¿Alguien más? Sí, maestro. La maestra Blanca Lozano tiene levantada la Blanca. mano y puede abrir su micrófono y su cámara. La maestra Claudia López tiene activada su cámara, si la puede apagar. Gracias. Adelante, maestra Blanca Lozano. Adelante. Gracias. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, pues disfrutando igual de este diplomado. Quiero felicitar al maestro Gerardo por todo lo que nos da. Es increíble su memoria y todo lo que comparte y se va viendo en los participantes cómo se motivan, como el compañero de Culiacán que habló hace rato. Me emocionó mucho. Y generalmente cuando vamos a empezar algo decimos, pues vamos a empezar y a ver qué. Así es que este primer módulo nos invita a seguir adelante y yo en lo personal como una futura instructora me ha servido mucho para redimensionar lo que yo voy a trabajar con mis compañeros y pensar en muchas otras ideas. Así es que más que nada es agradecer y a seguir leyendo todos y gracias a los compañeros que nos están compartiendo tantas cosas y estas bibliotecas y digitales que nos van a enriquecer tanto. Un abrazo para todos. Gracias, Blanca Irene, que será la instructora del módulo de literatura juvenil. Gracias, Blanca Irene. El maestro Armando tiene levantada la mano, si puede abrir su micrófono. Y maestro, son las 5:58, usted nos dice el tiempo, ¿verdad? Usted no lo controla. Adelante, Claro. Armando. Sí, primero mencionar que este módulo con el profesor Segura ha sido todo un éxito. En segundo orden de ideas, preguntar si puedo analizar un poemario. O sea, en lugar de una novela, un cuento, si un libro de poemas lo puedo analizar como trabajo final. Sí, Armando, el próximo módulo es justamente cómo leer poesía. Es con Eugenia Flores Soria, que es un lujo, realmente es un lujo de instructora y ella va a abordar ese tema. Creo que esta conversación habría que celebrarla con Eugenia. Perfecto, Armando. muy bien. Yo Muchas gracias. y de repente se me va la onda, pero Eugenia sí que me dice, quítate que ahí te voy. Ella sí le sabe a esto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. ¿De qué? Bien, ¿alguien más? No será una conversación concluyente. Podemos seguir conversando en el correo. La maestra María Magdalena Gómez levanta su mano. Si puede abrir cámara y micrófono, maestra María Magdalena. Abro micrófono, no, me está funcionando bien. Pero hay una pregunta que me nace ahorita y quisiera expresársela al maestro Gerardo. Además de felicitarle y agradecerle por este módulo que es impactante, ¿no? Para mí. Y una de las cosas que me deja es esto que nos mencionó, que programamos leer novela o escritos mexicanos. O sea, prácticamente yo realmente desconozco autores mexicanos y no he leído, pues no me he acercado mucho a la lectura de autores mexicanos. Entonces, de pronto, si decidiera trabajar con usted el trabajo final,
me recomendaría más que iniciar y leyera una novela de un autor mexicano o alguna de las que ya he leído. Por ejemplo, el primer ejercicio que pues me ha dificultado un poco porque no manejo muchas cuestiones de la literatura y esto de que nos ha estado enseñando, pero pues, estoy dispuesta a aprenderlo. Está empezando a trabajar con Los Miserables, la novela de Los Miserables, que pues para mí fue una novela que me ha encantado, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta, si se podría trabajar con este tipo de novelas o me recomendaría que trabajara y leyera una de un autor mexicano o autores mexicanos. Sí, Magdalena, yo invitaría a trabajar con un autor mexicano y con una novela breve. Si nosotros nos ponemos a investigar, a analizar Los Miserables, nos encontramos con dos detalles. Primero, es una novela muy extensa, con una enorme cantidad de personajes. Entonces, esto sería un trabajo de análisis literario para maestría, no para un diplomado. Y segundo, es una novela tan importante en la historia de la humanidad que difícilmente encontraríamos algo nuevo que decir. Perfectamente uno, en vez de abrir la novela, se puede meter en internet y empezar a buscar todo lo que se ha dicho sobre, o buena parte sobre lo que se ha dicho de la novela y construir un texto y hacerlo aparecer como propio y la verdad si pudiera pasar como propio. Pero se ha dicho tanto de Los Miserables, de Jean Valjean, de todo esto. La invitación entonces será para leer una novela mexicana contemporánea, justamente para empezar a desmembrar. Estoy pensando en este momento en Cristina García, ¿me fue el nombre? Sí, hay unas autoras muy importantes en Laura Esquivel, en Ángeles Mastretta, en Orfa Alarcón, en Fernanda Melchor. Hay una buena cantidad. Creo que si trabajáramos de Fernanda Melchor, temporada de huracanes, Magdalena, sería un ejercicio muy enriquecedor. Bien. Esa es la invitación. Ajá. Gracias, maestro. Sí, no es obligatorio. Si usted desea, nos metemos con Los Miserables, aunque desde ahora le diría que sería un trabajo parcial, porque la frontera del diplomado no nos alcanzaría para hacer un análisis de Los Miserables. Gracias. Un abrazo y felicidades. Quedo a la espera de su decisión, Magdalena. Un abrazo también para usted. Sí, gracias. Gracias. Tenemos levantada la mano la maestra Jessica Zapata. Sería la última para respetar los tiempos. Adelante, maestra Jessica. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Saludos para todos. Felicidades, maestro. Pues bueno, mis pregunta es, para enviar esos 3 trabajos, ¿cuándo serían? ¿En qué tiempo tenemos? ¿A dónde se los mandaríamos? Y me llamó mucho la atención que mencionan que va a escoger 20. Somos muchos, quizá muchos queramos participar. ¿Cómo va a ser la selección o cómo le vamos a hacer nosotros para saber que sí? Porque queremos también nuestro papel, ¿verdad? Y no sé si pues esto es un requisito para el papel o cómo le vamos a hacer. Bien, las tareas ya debieron haberse entregado, una antes del 24 y la otra hoy. Por suerte no se cierra la cortina de acero y ya no va a entrar absolutamente nadie. No, como teníamos un desfase de un módulo, entonces vamos a abrir todavía esto para que podamos recibir tareas. Todavía, déjenme por favor, les digo que Eugenia va a entrar el 7 de septiembre. Entonces tenemos para entregar estas tareas toda esta semana, la siguiente semana, podemos enviarlas todavía hasta el día 6 de septiembre. Okay. ¿Por qué? Porque la idea es que tengamos ya resuelto esto, Jessica, y cuando empecemos con poesía, que alguien diga, no, pues me gustó más la poesía que la narrativa, pero habría que terminar ya la entrega de tareas. Eso, número 1, ¿no? ¿A dónde? A mi correo, que es el que ya está puesto a disposición, gerardo.segura@uadec.edu.mx. ¿Cómo le hacemos para elegir las 20 personas
Bueno, en principio serán las primeras 20, pero conforme vayamos viendo otros módulos, es posible, como en el caso de Armando de hace un momento, que dice, yo quería hacer análisis de narrativa, pero me encantó la poesía y mejor no trabajo en narrativa y me voy con poesía. Alguien dirá, yo quiero estudiar ciencia y dejará poesía y narrativa y entonces se van a ir quedando huequitos. La idea es que en unos 2, máximo 3 módulos ya se hayan definido los grupos y cada quien vaya pensando con qué instructor va a trabajar. Ah, ok. Muy amable. Gracias. Dios lo bendiga. Bueno, entonces, ¿hay alguien más con mano levantada, Félix? No, maestro, ya son todas las manitas levantadas. Hay muchas preguntas. Pues, hablan temas de cuáles son los títulos. Al maestro Nut Cristian Flores pregunta que si alguno de nosotros no estamos dentro de los 20 novelas, ¿también obtendremos diploma? Sí. Okay. Sí. Ya les... Sí, perdón, pero cuando trabajen con Eugenia, se les va a despertar su corazoncito por la poesía, quienes no se les despertó por la narrativa. Cuando trabajen con el doctor Mar, a lo mejor por la ciencia. Cuando trabajen con Tachitas, a lo mejor por la literatura infantil. Cuando trabajen con cada uno, se les va a ir despertando el gusto. Entonces, por eso decimos unos 2 o 3 módulos y ya el grupo se va a ir repartiendo entre los distintos instructores. De pronto, alguien dice, no, de plano yo me quiero quedar en narrativa, pero ya hay 20, bueno, le hacemos ahí un campito, ¿no? En México siempre hay espacio para todo el mundo. No hay que preocuparse mucho, pero sí, más o menos 20, no podría con 53. Perdón, Félix. No, adelante, maestro. El maestro Nut dice, ¿podría anotar cuáles son las tareas a entregar? Claro que sí, las pongo en este momento aquí en el correo, en el chat. Okay. Claro que sigo leyendo. Dice la maestra Lilibet, y si nos gusta todo, pues va a tener mucha tarea, maestro. Claro. Sí, ok. ¿Podría escribir su correo? Sí, como no. Se los escribo y ahorita se los dicto y ahorita se los escribo. Gerardo.segura es el correo del maestro. Gerardo.segura@uadec.edu.mx. Este es el correo del maestro. Y el maestro Manuel Morales dice, excelente, definitivamente uno es el gusto y otra la habilidad. Okay. Israel Nájera dice, ¿podría repetir las preguntas de este último trabajo, por favor? Ahorita lo va a escribir el maestro. Y creo que es lo más, hay 2 personas que volvieron a levantar la mano. La maestra Griselda Cifuentes. No sé si, nada más antes de que puedan abrir su micrófono, son las 6:08. No sé si por respeto a algunos de ustedes tengan que retirarse. Ya les compartimos la asistencia, ya la tienen por ahí en el chat. Ahorita lo vuelvo a compartir, pero ya para que no pierdan la asistencia. Y bueno, no sé si quiera la maestra Griselda Cifuentes y después la maestra Lu Medina. Adelante. Claro que sí, aquí acabo de poner, perdón, maestra. No, nada más para decir. Porque ya empezaron algunos a dejar el grupo, maestro. Sí. Yo nada más les quiero comentar para evitar confusiones. La próxima sesión es el 7 y 8 de septiembre. Iniciamos con la conferencia magistral con Ethel Krause, la metáfora que es la poesía en sí. Ahorita subimos ahí el banner, entonces los esperamos el próximo martes a las 4 de la tarde, que estrenamos módulo nuevo de leer poesía. Sí, martes 7 de septiembre. De septiembre, perdón, sí. Ahí está en el chat las 3 tareas en detalle, los acabo de poner. Ahora sí, adelante, por favor. Gracias. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Claro que sí. De nuevo otra vez, yo una pregunta, disculpe. ¿Hay alguna parte donde lo pueda seguir aparte del correo? No sé si escribe usted en alguna columna o en sus redes sociales, no sé si publique cosas así relacionadas con la lectura, algún canal de YouTube o solo por el correo. No, estamos justamente a Eugenia Flores Soria, otro compañero Horacio Cárdenas y su servidor. Tenemos un
un programa muy divertido que se llama Pasión Lectora. Está en Facebook. Y ahí, pues ahí estamos, a la orden. Gracias. Pasión Lectora, al contrario, muchas gracias. Y finalmente... Maestro, mi pregunta rapidísimo. Venga. ¿Podemos hacer la tarea a mano? Sí, ¿Podemos prescindir de la computadora? ¿No hay problema? claro que sí. Pueden hacerlo a mano y luego tomar una fotografía y luego mandarme la fotografía en PDF o JPG, como ustedes gusten. Gracias, maestro. Gracias, EDEC. Muy amables. Bien. Doctora Félix. Gracias a todos, maestro. Creo que hoy concluimos esta sesión todos entusiasmados, haciendo también preguntas y pues nos vemos la próxima, nos vemos el 7 de septiembre en la conferencia magistral. Los vemos a todos ahí. Muchas gracias, maestro, por este módulo que ha sido muy, muy interesante y muy atractivo para todos. Muchas felicidades, maestro. Felicidades. Gracias. Gracias a usted. Un abrazo. Doctora, compañeros. Nos vemos el próximo martes 7. 7. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Saludos, doctora Barrón. Saludos, 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 un abrazote.